El primer vídeo que subí se me viralizó. Y fue muy rápido, es como el primer día no hizo mucho ruido y el segundo día empezó a subir, pues si lo subí el domingo, el martes ya tenía de 2.000 a 10.000 seguidores. Wow. Y yo pensaba que se quedaría como ahí, ¿eh? Yo siempre digo que cuanto más valoras los eres la mejor, más te afectan los eres la peor. Me ha removido muchas cosas en cuanto a la presión estética, por ejemplo, cosas que yo creía que ya tenía como reflexionadas y superadas. Agradezco mucho que esto me haya pillado con más de 30 años, porque siento que yo ya había hecho un proceso personal respecto a la estética muy, muy importante, de quitarme muchos prejuicios, de superar complejos también. Y esto me lo ha removido un poco y he pasado diferentes fases. De marzo a julio estuve sin parar de subir y de tener estadísticas muy locas de interacción. Entonces, cuando se estabilizó fue como ¿qué pasa? Se acaba, ¿sabes? También pasa esto de gente que jamás se había interesado por lo que estabas haciendo y de repente es como, ay, como mi amiga, y es como, bueno, o sea, no hemos hablado en años, pero a mí sí que me da la sensación que eso se amplía no solo a esto que comentaba, sino a qué cree la gente que te está pasando a ti en tu vida, y qué puede exigir de ello, ¿sabes? Exacto. Imagínate que te montas una montaña rusa y estás 5 meses así y cuando paras de repente, claro, hasta que los órganos se te colocan en tu Parar para sitio, procesar, esto claro. es un Y yo tema. siento que todavía no he procesado del todo, ¿eh? Claro. Todavía me pasan cosas que me parece que mi vida es una simulación. Bienvenido, bienvenida a Con los pies en el cielo, el podcast de la psicología de la fama en el que se pone foco a lo que no se ve de este fenómeno para así humanizarlo. A través de conversaciones vulnerables, profundas y valientes, encendemos la luz en la oscuridad. Yo soy Itzi Ávila, experta en inteligencia emocional y en concreto en este tema. Y hoy tengo el placer de presentarte a Clara. Si le das una palabra, ella te da un poema. Por muchas gotas que caigan o muy mal que se ponga la cosa, ella tiene claro que las personas sin problemas, pero con problemas, también tienen derecho a no ser invisibles y a decir, doctora, cúreme este dolor del futuro. Su abuela le pidió que hablara de la soledad compartida, algo muy presente en la fama. Desde hace poco tiene un libro que puede leer en caso de sentirse muy perdida. Si no conoces la trayectoria de Clara, esta presentación no habrá tenido mucho sentido. Pero si ya sabes que estoy hablando de Clara Carusa, entonces habrás viajado conmigo. Es un placer tener aquí a una poeta, ilustradora y artista llena de sensibilidad. Suscríbete para disfrutar con los pies en el cielo cada domingo. Es gratis y nos ayudas mucho. Gracias también a Doctora House por crear un espacio seguro para poder compartir largo y tendido. Y gracias a ti, Bonita, por estar aquí. Muchas gracias. Ay, qué bonito que hayas traído a mi abuela como a este momento, la verdad. Sí, emocionante. Fíjate cómo ella hablaba de la soledad compartida y al final es como que para mí está constantemente presente desde que escribí ese poema, que era una despedida que yo le hice. Una despedida que además no le pudiste leer, ¿no? Entonces es como, o no le pudiste recitar. Sí, sí. Me emocionó mucho ese momento, por eso quería darle un espacio. A mí me emocionan mucho las abuelas y creo que es muy bonito ese poema. Así que arrancamos con mucha emoción. Sí, sí, estoy así ahora ya. Qué bien, de eso se trata. Pues nada, Clara, te cuento. Yo siempre empiezo estos episodios con la misma pregunta que dice así. Nos vamos a remontar en el pasado. Vale. ¿Dónde estaba Clara un día como hoy, antes de ser conocida, y qué ha cambiado desde entonces? Pues yo siento que he pasado como por muchas fases en realidad. Me dediqué al cine, pero siempre había escrito al principio para mí, luego con intención de compartir, como que me di cuenta de que había cosas que ya deseaba compartir, porque me parece que te hace sentir mucha compañía. Y todavía es como que no soy muy consciente de que la gente me conoce. Cuando me pasa en algunos momentos que me hayan parado en algún momento por la calle o que además siempre la gente que se me ha parado es majísima, me hacen ser un poco consciente de ello y me da una sensación un poco de, ahí va, lo mismo,
o sea, hubo un momento como que me ecuacionaba un poco pensar que quién me estaba reconociendo aunque no me lo dijera, ¿no? Que no creo que sea tanta gente en el fondo, ¿sabes? Pero siento que lo que ha cambiado es un poco... Es como pequeño y puntual en momentos en los que soy consciente de que esta repercusión ha habido y ha existido y que yo ahora mismo estoy cumpliendo un objetivo del que tenía mucha ilusión, que era que se difundiera más la poesía, ¿no? Que la gente entrara en contacto con ella, que por eso yo me lancé a escribir a la calle, para que la gente recordara. Yo pensaba, solo con colgar el cartel y que la gente lea poesía, digo, ya se han acordado y quién sabe, lo mismo luego leen un libro. Fíjate. Entonces ahora mismo para mí es como, bueno, objetivo conseguido. Y tan conseguido, o sea, Sí, sí. fíjate, de meterlo en el subconsciente y que de repente la palabra poesía pueda llevar a alguien a tenerlo un poco en el radar, a de repente lo que ha pasado en un año, ¿no? Que lo comentábamos antes de empezar a grabar, Sí, sí. y yo haciendo un poco la investigación de este episodio decía, o sea, en marzo del año pasado estabas celebrando 100.000 seguidores y en junio 700.000. Entonces, esta cosa que has comentado de cómo la incertidumbre de no saber de repente quién te reconoce y quién no, porque es verdad que pueden ser pocas personas, pero pueden ser muchas, ¿no? Hay muchas personas que no lo dicen. Cambia un poco la perspectiva de cómo estás en el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás gestionando tanta atención tan de repente? Pues como puedo, la verdad. Ujú. Intento siempre tener un poco la... no sé, como estar muy en contacto con la realidad. De repente noto que mi círculo cercano social ha ganado como muchísima importancia, porque es lo que para mí es más real al final. Y he notado como que les he necesitado muchísimo. He necesitado también hablar muchísimo de lo que me pasaba con esas personas hasta el punto ya de plantearme, digo, les tengo ya, les debo tener hartos y hartas de estar, ay, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Como Ujú. llevando mucho la conversación a mi vivencia porque es muy individual al final lo que me está pasando. Entonces, el trabajo lo hago de forma también solitaria, aunque bueno, pues tengo un equipo que me ayuda en ciertas cosas, pero al final el perfil lo gestiono yo edito, yo grabo, entonces me falta un poco de contacto social. Esta cosa de que cuando vas a un trabajo y tienes compañeros y compañeras, que te puedes llevar pues mejor o peor, pero al final tienes un momento social, Total. a mí me falta. Entonces, para mí mi círculo cercano de repente ganó mucha fuerza, también porque en redes recibes muchos comentarios que no hay comentarios neutros, o sea, no neutros, sino en un término medio. Siempre es como, ¡guau, eres la mejor, me encantas! O no me gusta nada lo que haces, ¿no? Pero falta un poco de feedback de, pues qué bien, ¿sabes? Yo que sé, que a lo mejor... Más neutro, sí, totalmente. sí, o sea, alguna cosa que te balancee un poco más. Entonces, si solo estás expuesta a esos extremos, a mí me parece muy fácil, por lo menos a mí, supongo que en general, perderte a ti misma y que al final tu estabilidad emocional o psicológica dependa de bien o mal. Y en las redes es muy difícil, ¿eh? Es muy Porque difícil, sí, totalmente, perder la perspectiva. Yo siempre digo que cuanto más valoras los eres la mejor, más te afectan los eres la peor. Porque al final no puedes decir, me quedo. Y si te quedases solo con los complementos o los halagos maravillosos, también se te iría un poco. se Entonces, te va se te va totalmente. totalmente. Entonces, es complicado. Y has dicho una cosa interesante que es que es una experiencia muy única en el sentido de que al final cuando hablas de la poesía, muchas personas o todo el mundo, incluso a veces con cosas muy universales, se pueden identificar con ciertas experiencias vitales. Pero Ujú. en cambio, con la fama, no se identifica tanta gente porque no tantas personas lo viven, ¿no? Entonces Ujú. es complicado. ¿Qué ha sido para ti lo mejor? De que me decías antes de empezar a grabar, a lo mejor el de repente tener alcance a personas que antes no tenías, o qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de este cambio. Lo mejor, sin duda, las oportunidades que me ha traído, porque yo hasta ahora, pues por ejemplo, estaba autoeditando mis propios libros, que yo los ilustraba y, bueno, también controlas todo el proceso creativo. Es una experimentación muy interesante y a mí me ha encantado hacerlo, pero pues de repente ahora he tenido la oportunidad de editar con Penguin y entonces el libro
está en todas las librerías, que salió hace nada y he ido a las librerías como para verlo, como es real, ¿sabes? Está en la Ha casa del llegado, libro. Qué ilusión. claro. Yo creo que las oportunidades laborales es de lo mejor que me ha dado. También es verdad que mentiría si no me resulta satisfactorio el reconocimiento de no solo de la poesía de otros autores y autoras que yo comparto en redes, sino también de mis propios poemas, el comprobar que eso emociona y que llega y que hace reflexionar o que incluso inspira, que como siempre mi objetivo fue que la gente se relacionara con la poesía, que haya gente que me diga, ay, he empezado a escribir otra vez o he empezado a leer otra vez poesía o nunca lo había hecho pero he intentado hacerlo y me siento bien haciéndolo. Para mí eso es lo que no tiene precio de toda esta experiencia, ¿no? Lo que siempre tenía como objetivo, que no tenía que ver con mi propia persona y con yo hacerme famosa o que se me reconociera mi nombre como poeta, sino con esa intención de que quería yo aportar al mundo de la poesía. Que lo que tú creas esté aportando, ¿no? Claro. Qué bueno. Y lo peor, yo creo que me ha removido muchas cosas en cuanto a la presión estética, por ejemplo, cosas que yo creía que ya tenía como reflexionadas y superadas. Agradezco mucho que esto me haya pillado con más de 30 años, porque siento que yo ya había hecho un proceso personal respecto a la estética muy, muy importante, de quitarme muchos prejuicios, de superar complejos también. Y esto me lo ha removido un poco y he pasado diferentes fases, quizá por esto también de que te estás viendo constantemente Total. la cara, que yo creo que no estábamos preparadas o preparados el ser humano para verse tanto la cara todo el rato. Total. Y luego, pues porque es una realidad social que recibimos mucha presión estética y además como yo tengo público de diferentes países, en cada país hay como un canon un poquito diferente de belleza y es la sensación de estar expuesta a esa opinión. Fíjate que yo trabajo con las palabras y que mi trabajo, mi perfil no depende de mi físico. Fíjate, y aún así. Y aún así es una presión que siento muy grande. Eso y que ha sido la fama, ha sido una prueba muy interesante para mi entorno. Este entorno al que yo he necesitado acudir o refugiarme, es como que de alguna forma se ha como ido quitando pétalos de esa flor que era mi centro social. Pues hay gente que no lo ha entendido bien o que de alguna forma pues ha levantado sentimientos en ellas o en ellos que les ha hecho desaparecer de mi círculo. Wow. O sea que sientes que hay personas que se han ido de tu vida un poco por esta nueva situación que estás viviendo. Sí, yo siento que sí, que mi sensación es que yo no he cambiado como persona. O sea, esto es, la fama al final es externo a ti, por mucho que tú estés continuando un trabajo, Total. pero a mí digamos que este golpe de suerte o esta visibilidad grande me ha pillado ya trabajando en lo que yo estaba haciendo. Es como que mi sensación es que he seguido haciendo lo mismo o muy parecido, solo que ahora tengo el foco puesto en esto que estoy haciendo y por tanto pues más juicio o lo que sea. Y pues yo qué sé, yo creo que pasa inevitablemente con compañeras o compañeros que a lo mejor desean ese foco y no lo están obteniendo y de alguna forma ni siquiera yo creo que sea contra mi persona. Creo que es contra la situación y su Sí, se propia... convierte en un disparador para esas personas, ¿no? De a lo mejor algo que no tienen y quieren. Y es curioso porque que digas esto y que compartas esto, porque es verdad que con la fama muchas personas sienten que yo no he cambiado, yo sigo igual, yo me siento igual, pero el mundo cambia conmigo. Entonces, de repente las personas de mi alrededor, si tienes suerte, no tu madre, tu padre o tu gente más cercana, pero muchas personas de tu alrededor van a cambiar, de repente se van a comportar con cierta torpeza, no van a saber cómo gestionar tu fama, o van a tratarte con cierto interés porque creen que pueden conseguir algo a través de ti, y eso es duro de gestionar. Sí, sobre todo cuando son amistades cercanas, ¿sabes? Porque cuando es una persona conocida o, no sé, también pasa esto de gente que jamás se había interesado por lo que estabas haciendo y de repente es como, ay, como mi amiga, y es como, bueno, o sea, no hemos hablado en años, pero a mí sí que me da la sensación que eso se amplía no solo a esto que comentaba, sino a qué cree la gente que te está pasando a ti en tu vida y qué puede exigir de ello, ¿sabes? Pues yo Exacto. qué sé, por ejemplo, es como cuando he querido hacer algunos proyectos a nivel económico,
yo creo que muchas veces la impresión es que tienes muchos seguidores, eres rica o millonaria, y es como, bueno, hay mucha gente con muchos seguidores que ya era rica, ¿no?, de antes, o nació en un entorno privilegiado económicamente, y hay otras personas que tienen muchos seguidores y que eso no quiere decir que económicamente te vayas, yo qué sé, como esta imagen que tenemos en verano, ¿no?, de repente de que hay mucha gente en barcos. Total. Pues a lo mejor esa no es tu realidad, aunque tengas muchos seguidores, ¿no? Entonces, yo veo como que hay como discordancias de ese tipo también, ¿sabes? Entre... Ese es un mito del que hemos hablado mucho, el del dinero, de que se asocia mucho fama o followers con dinero, y no tiene por qué ser así, obviamente. Y fíjate, tu segundo libro, anterior a este, que ahora hablaremos de él, se llama Problemas sin problemas, o sea, personas con problemas, lo estoy diciendo mal, problemas sin problemas, pero con problemas. Personas con problemas. No, perdona si... Personas, esto se está convirtiendo en un trabalenguas de repente. Yo a veces me equivoco todavía diciéndolo. Personas con sin problemas, pero con problemas. Eso. Perdona, bueno... Este es el trabalenguas. Cuando consigues traspasar el título, entonces ya has pasado la prueba. Continuar. Personas sin problemas, pero con problemas, ¿no? Sí. Que luego lo decíais el juego de palabras de pero con poemas, ¿no? Sí. Que me gustaba mucho esto. Vale, hemos conseguido decir el título, entonces continuamos. Esto a mí me recuerda mucho a la frase típica de problemas del primer mundo. Sí. Y una experiencia que ocurre mucho con personas conocidas es que sienten que no se empatiza con ellas, ¿no? Porque claro, es como, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas si posas en el fotocall? ¿De qué te quejas si te va fenomenal? Y fíjate, esto que acabamos de decir, que se vayan personas cercanas de tu vida por algo externo a ti, es doloroso. Entonces, ¿sientes que esto a ti te afecta? ¿Que estás notando una falta de empatía desde que eres conocida o no? Yo lo entiendo, porque es que también, o sea, creo que nos tenemos que nos podemos quejar todas las personas, eso está claro, pero también hay que ser muy consciente de los privilegios que tenemos. Entonces, yo soy consciente de que, bueno, me parece que hay como cosas muy básicas, como sentir soledad, que el entorno social es muy importante, que por eso a mí esto me parece una de las peores cosas que me ha traído la fama, pero... creo que también tenemos que ser muy conscientes cuando nos vamos a quejar de los privilegios que tenemos y desde dónde nos estamos quejando, y cuando tienes un altavoz muy grande sabes que le está llegando a todo tipo de personas, porque hoy en día Internet llega a todo tipo de situaciones y de contextos. Entonces, creo que está bien quejarse, creo que a veces una queja pública muy grande acerca de algo que es... O sea, es que no sé, me debato, porque es verdad como que visibilizarlo me parece correcto, pero tampoco podría decir que es un problema mayor que otro. O sea, como que entiendo que hay gente que debe estar pasando una situación horrible, que yo que sé, que viva en una guerra, por poner un caso extremo, y diga... En fin, ¿sabes? Como ¿De qué no te entiendo, quejas? ¿no? Total. Pero este libro venía a recoger justamente problemas que están en nuestra cotidianidad, que para mí son conocidos por también el contexto en el que vivo y el entorno y la sociedad, y a lo mejor incluso, pues yo qué sé, Madrid, dentro de España, dentro de Europa, ¿sabes? Pero yo intentaba ir como a raíces un poquito profundas en ese sentido, ¿sabes? Es que creo que los problemas que aparentemente son pequeños pueden doler más de lo que parece, y eso es lícito, y creo que el problema está en comparar un dolor con otro, ¿no? Porque al final de eso va la validación emocional, de que todos los problemas, o sea, que el sentir interno de cada persona hay que ponerlo en contexto. ¿Y qué pasa con las redes? Que al final, como tú bien has dicho, de repente llegas a un público de 800.000 personas, en las que hay personas de muchísimos países diferentes, de muchísimas situaciones y contextos diferentes, y eso es algo que antes no ocurría. O sea, claro, tú antes estabas en un bar de tu pueblo en el que las personas que había a tu alrededor probablemente más o menos tuvieran un contexto parecido, y entonces era más fácil tomar responsabilidad de lo que se decía. Mientras creo que ahora efectivamente hay una responsabilidad muy grande, y cuando tienes una audiencia muy grande, en mi opinión, tienes una responsabilidad, porque las palabras no se las lleva el viento y lo que dices tiene un efecto.
Pero es complicado, ¿no? Encontrar el equilibrio entre, o sea, como intentar que lo que dices, esto lo hablaba con Mara, que hemos hablado antes de ella en el episodio, que lo que dices sea adecuado para todas las personas que te están escuchando. Es imposible, es imposible. Yo creo que lo único que puedes hacer, o mi reflexión me ha llevado a pensar esto, es ser honesta con lo que a ti te está pasando. Pero es verdad que en esa honestidad a mí me gusta también reconocer eso que hablábamos, ¿no? De los privilegios. Como sé dónde estoy y aún así siento esto. Es que hablando de esto me he acordado de una canción de Bebe que yo he escuchado mucho que dice cada uno en su universo Me siente su encanta esa dolor frase. como algo intenso, He ¿no? O escuchado esa como algo canción inmenso. tantas veces, me encanta esa frase, tal cual. Y entonces es verdad, o sea, yo no podría, aunque yo sea consciente de mis privilegios, yo no podría comprender realmente lo que está viviendo alguien, como decía antes, ¿no? En un contexto de guerra, por ejemplo. Por mucho Exacto. que yo intente empatizar y intente ser sensible hacia eso, no siento ese dolor y sin embargo, pues cosas que me han pasado a mí, que puede, pues como lo que hablábamos de mi abuela, ¿no? No poder leerle el poema, para mí puede suponer un dolor muy intenso que no tiene nada que ver con ese contexto tan catastrófico y tan lamentable, por desgracia, pero en mi universo es inmenso ese dolor, ¿sabes? Exacto, exacto. Y con la fama creo que pasa eso de que la invalidación hace que el dolor sea más inmenso. Porque Bueno, al final cuando el mundo te está diciendo tu dolor no es válido, porque este dolor no... Y en realidad es una experiencia que obviamente no es una guerra y que hay, por supuesto, cosas horribles que pasan en el mundo que son muchísimo más dolorosas, casi seguro, pero creo que el que todo tu entorno cambie contigo, la soledad, la desconfianza, que se siente... Es complicado de gestionar porque somos seres sociales, entonces sí, es algo que afecta mucho, ¿no? sí, sí. Volviendo un poco al poder de la palabra, compartiste hace poco un tema que me pareció súper interesante, que es la diferencia entre poeta y poetisa, entre estas dos palabras, ¿no? Sí. Y hablabas de cómo se utilizaba la palabra poetizo para las obras escritas por hombres que eran peores, como indicando que... Porque, Sí, bueno, que explícalo había, tú mejor, claro. sí, que había Eh, hombres que consideraban peores y ujú, entonces, como para decir que eran peores, les decían esos poetizos, ujú. que era como decir, escriben como las mujeres. Claro, porque poetisa, el significado no es una obra escrita, o sea, un poema escrito por una mujer. Sí, una poetisa es una mujer que escribe poesía y poeta es la persona que escribe poesía. Es Entonces, fuerte como que esto, ya ¿eh? exista esta diferenciación dentro del lenguaje, es como que pasa que no están las mujeres dentro, ¿sabes? Como dentro de Las la mujeres no palabra son poeta no son personas. personas, ¿no? Exacto. Es muy interesante cómo el lenguaje muchas veces Mm, retrata la situación o el pensamiento. Es que total, es tal total. cual. Em, ¿Cuál crees que es? Porque decías que hay personas que a día de hoy, o mujeres en concreto, que a día de hoy prefieren utilizar la palabra poetisa para hacer referencia a la discriminación que ha habido a lo largo de la historia, y otras personas que prefieren utilizar poeta porque las mujeres son personas. ¿Tú en qué estás? A mí me gusta más poeta, pero entiendo la reivindicación, me parece bien. Jamás juzgaría una u otra. Me duele un poco más, bueno, me duele. Es como que me rechina un poco más cuando hay un hombre que me llama poetisa. O sea, es Mm. como aquí estamos con la poetisa, porque sí que me da como esa sensación De de, que a lo mejor lo está haciendo desde ahí, ¿no? Un poco. claro, de que me está diferenciando como poeta, diciendo es una poeta mujer, ¿sabes? Mm. Pero yo siempre he utilizado poeta y para mí, cuando yo me defino, me gusta ese término, ¿no? O ese Sí, espacio. sí, yo creo que también lo prefiero, la verdad, Pero me habiendo... parece muy interesante el debate, ¿no? Porque nos lo recuerda también. Claro, claro, totalmente. Fíjate, un temazo que tiene mucho que ver con la fama es el de la cantidad de poetas, vamos a utilizar esta palabra, mujeres que han quedado en el olvido a lo largo de la historia, que esto es algo de lo que has hablado mucho también, que Mm. no están en las antologías, que no, y que sus obras perduran, porque por eso se sabe, pero sus nombres no.
Sí, sí. no han tenido ese reconocimiento o en todo caso se les ha reconocido a posteriori. Esto es fuerte a nivel de fama, si lo piensas. Vamos. ¿Para ti es importante o que se te reconozca, antes hablábamos de la diferencia entre tu obra y tu nombre, pero que se te reconozca por soy yo la que he hecho esto? ¿Te gustaría dejar un legado que se te recordase? ¿Cómo te Pues relacionas fíjate con que es esto? como que es una cosa que nunca había pensado. Para mí la poesía siempre había sido, desde que decidí compartirla, desde que yo noté que estaba escribiendo y que era algo que yo deseaba compartir, me parecía que estaba escrito para ser escuchado, ¿no? No Ujú. solo para ser leído por mí. Siempre lo hice como una vocación muy, no sé, como desde el gusto de hacerlo, como si casi no pudiera evitar no hacerlo, ¿sabes? Ujú. Pero sí es verdad que nunca he buscado la fama de mi nombre o de mi figura en concreto. Es verdad también que, pues como te decía antes, que mentiría si no me diera un poco de así como de gustirrinín el reconocimiento, ¿no? Y al final, sobre todo, el reconocimiento me permite poder hacerlo a otra escala, pero es una cosa que nunca me había planteado si yo voy a poder llegar en la poesía. Me parecía tan complejo poder llegar a vivir de esto, porque dentro de la literatura, además, la Mm. poesía siempre se expresa, que es como, pues no sé si un género menor, pero desde luego casi de nicho, lo cual en mis redes queda totalmente desmentido, ¿no? Porque es como que se intenta decir que la poesía ya no interesa demasiado, ¿no? Bueno, claramente interesa, o ese es el mensaje que me ha llegado a mí a través de las redes. Y entonces como que no sé, no tengo muy clara esta Mm. respuesta, la verdad. Pues supongo que lo que me gustaría es poder vivir de ello el mayor tiempo posible. Sí. O sea, vivir de ello más que ser recordada cuando ya no estés por ello, ¿no? Tiene sentido. Claro, o sea, Ujú. es como que ahora mismo me interesa más como la experiencia y la interacción que pueda yo tener con esta experiencia y con las personas Ujú. y ver hasta dónde puede llegar esto, Claro. que luego, pues yo qué sé, ya no estaré aquí, ¿sabes? Entonces, Total. Es que sea lo que curioso sea. que esto que decías, ¿no? De que es muy difícil vivir de la poesía y tal, y de repente 800.000 personas prácticamente o más que te siguen y que están interesadas por un contenido que es muy nicho en el sentido de que es muy poesía, Sí. no hay más. ¿Cómo viviste tú esto cuando empezó a pasar? Cuando de repente empezó a cambiar la cosa y pasaste de lo ven pocas personas a miles y miles y miles de personas interesadas por esto. Pues ¿Cómo? fue muy de golpe, fue muy de golpe. De hecho, yo estaba pensando, bueno, porque yo tenía como unos 2000 seguidores, cosas así, ¿sabes? Ujú. Entonces, y yo ya salía al rastro a escribir poesía y entonces yo hubo un momento que dije, bueno, quiero no estar tanto tiempo en redes, quitarme las aplicaciones durante la semana y el día que voy al rastro me meto, subo un vídeo, digo estoy aquí en el rastro y ya está. Ujú. Y preparé 3 vídeos y dije, vale, así no tengo que dedicarle el tiempo durante la semana a esto, ¿sabes? Ya los tengo hechos. Y el primer vídeo que subí se me viralizó. Entonces Guau. fue como un cambio total de, vaya, parece que ahora sí que voy a tener como que prestar atención a esto, como que yo había decidido ir dejando un poco apartado. Y fue muy rápido, es como el primer día no hizo mucho ruido y el segundo día empezó a subir, pues si lo subí el domingo, el martes ya tenía de 2000 a 10.000 seguidores y Guau. yo pensaba que se quedaría como ahí, ¿eh? Pues yo ya estaba, me acuerdo que estaba en un bar con unos amigos y dije, ¡guau! Croquetas para todos, hemos llegado a los 10.000. Y fue como celebración absoluta. Es que dentro de la poesía, tampoco en mi entorno de mis amigos y amigas que hacen poesía había números muy altos, ¿sabes? Mm. Es como que hay personas puntuales que tenían un poco más, entonces yo decía, ah, bueno, pues ya estoy aquí. Y luego decía, ah, pues mira, ya he llegado a la siguiente compañera. O sea, un poco en la comparación, pero no como en plan te Sí, sí. supero, sino qué está pasando, ¿sabes? Para mí fue muchísima sorpresa. Y pues no sé, pasé mucho shock. Además que durante muchos meses a lo mejor estaba subiendo al día 10.000 personas Al que día. seguían. Muy fuerte. Es Entonces yo seguía haciendo contenido de poesía, yo pensé, ahora la gente lo, lo va a ver 100%, mm, pero bueno, siempre es un debate que interno de... O sea, te enfrentas a mucha incertidumbre porque las redes, igual que el algoritmo te está favoreciendo y de repente te explota,
De repente lo contrario. De repente se te estanca y ya es como, uy, o sea, tú no has cambiado nada en el fondo, es como que está un poco fuera de tu control. Hay mucha gente que es como, no, haz esto otro, como buenas prácticas pero es como, si haces eso te conviertes en una esclava absoluta de intentar generar contenido que funcione. A mí he pasado esa fase de cuando se me empezó a estabilizar de, está parando, que tardó meses, claro, es que a lo mejor de marzo a julio estuve sin parar de subir y de tener estadísticas muy locas de interacción. Entonces cuando se estabilizó fue como ¿qué pasa? Se acaba, ¿sabes? Pero no, Pero no. Es como que, pues yo qué sé, imagínate que te montas una montaña rusa y estás 5 meses así y cuando paras de repente, claro, hasta que los órganos se te colocan en tu Parar sitio. para procesar, esto Claro. es un tema. Y yo siento que todavía no he procesado del todo, ¿eh? Claro. Todavía me pasan cosas que me parece que mi vida es una simulación. Es fuerte, ¿eh? Claro, cómo cambia todo tanto de repente. Me encantaba que hace poco, después del show que hiciste de fin de año, precioso, por cierto, yo no estaba, pero lo que he visto me ha encantado. Muchas gracias. Decías, he tenido un mes de pijama era, que me Sí. encanta esto, para procesar, ¿no? Y hace tiempo, mucho antes de tener este nivel de fama y de gente siguiéndote, compartiste algo que me parece muy interesante, lo voy a leer tal cual, lo tengo por aquí, que decías, el otro día en un recital me derrumbé en el escenario. Fue una mañana difícil, con mucha ansiedad por diferentes motivos que hicieron que llegase muy vulnerable y con las emociones a flor de piel a ese momento, ¿no? Y decidiste subirte al escenario aún con eso. Claro, lo que se vive cuando estás expuesta es mucho porque al final es todo lo que tú estás sintiendo, ¿no? Más todo lo que el resto del mundo te está dando de retroalimentación. Ahora que es con tanta gente, todavía más. ¿Tú sientes que después de exponerte, que ahora que cada día estás expuesta, necesitas refugiarte o meterte en esa guarida, tener pijama era para poder procesar y como protegerte un poco de toda esa exposición? Yo creo que es necesario, o sea, para mí es necesario hacerlo como de forma habitual, yo qué sé, como generarme una especie de horario laboral, ¿sabes? Para poder volver a este mundo que te decía, ¿no? Como a mi círculo cercano o a estar yo en mi casa. Noto que desde que estoy tan expuesta, los cambios porque claro, tú estás expuesta y tienes tus propias emociones, lo que te está pasando dentro, lo que te están dando, como dices tú, y luego la vida que sigue pasando. Exacto. Entonces, a ti en la vida te vienen cambios y retos nuevos también, todas estas oportunidades laborales que te decía que me había dado la fama, ¿no? O este momento, son retos que son muy nuevos para mí, terrenos que son muy desconocidos, que tienes que confiar en muchas personas que a lo mejor no estás acostumbrada a confiar tanto, a delegar tanto. Yo que he llevado siempre mis proyectos, que me he autoeditado, que me he buscado mis bolos, al final de repente es como, uy, tienes que soltar cuerdas, pero tienes muchas inseguridades, entonces afrontas muchos retos nuevos. Y todo esto yo noto que todos los cambios que suceden ahora en mi vida me cuesta mucho aceptarlos o gestionarlos de una forma tranquila. Entonces, para mí, refugiarme es la única manera de poder seguir expuesta. Y luego yo intento exponerme de una forma también natural, ¿sabes? Porque si no, esto que hablamos de la presión estética, de repente estás también expuesta a muchas opiniones, ¿no? A mí a veces como me dicen, ay, qué ojos, qué guapa, qué no sé qué. Y también tienes un poco el miedo a que te vayan a decir lo contrario o que te vayan a ya dejar de decir esas cosas. Me parece como absurdo, ¿eh? Yo lo digo y me siento incluso ridícula diciéndolo de verdad. Pero es una cosa que pasa como dentro. Entonces, de repente, salir en pijama, en remoñá, pues yo notaba que me estaba costando, pero también es irreal para mí. Yo no me maquillo todos los días, no voy peinada todos los días. Entonces, salir en remoñá y en pijama y sin maquillar y tal, era para mí también una resistencia a esa presión estética y a ese exponerme. Te hace vulnerable, o sea, es como muestras esa vulnerabilidad porque para ti es algo importante, pero a la vez también hacerlo y comprobar que no pasa nada, y si pasa,
es que soy así, ¿sabes? Como quitarte capas y mostrarte con esa honestidad te hace que de repente también tienes un poco más de refugio en esa exposición, ¿sabes? Porque tú misma te estás quitando presión. Claro, total. Y te humaniza también, Sí. ¿no? De alguna forma. Es verdad que tú, aparte de tener la fama en las redes, sigues saliendo a la calle a hacer tu proyecto, tu performance de crear poemas personalizados para las personas que te dan una palabra que me encanta. Y quería preguntarte un poco, porque me interesa mucho como la mezcla entre fama más presencial con la gente cara a cara y las redes. ¿Cómo está siendo esa experiencia ahora de que pues, a lo mejor te reconozca más gente, se pare más gente, etcétera? ¿Y qué es lo más fuerte que te ha pasado, ya sea dentro o fuera de las redes, con un fan o seguidor, seguidora? En realidad es que, no sé, me han pasado cosas. Yo siento que la comunidad que se ha generado, yo no sé si es porque como al final la poesía nos pone muy en contacto con nuestras emociones, la gente lo agradece. Yo noto cuando la gente ya, antes de que explotaran las redes sociales para mí, la gente que venía en el Rastros, yo pongo una sillita, ¿no? Para que se sienten, me cuenten un poco. Yo notaba que es un ejercicio muy interesante porque la gente se emociona mucho cuando les lees el poema, pero es que yo lo que notaba es que la gente tiene mucha necesidad de emocionarse, como que vivimos tan encapsulados y tan centrados, Anestesiados sí, también, tan ¿no? estresados, total, que cuando de repente se sientan, yo ya les, como la gente cuando lloraba era como, ay, voy a llorar, como un poco esta disculpa, ¿no? Que nos pasa cuando nos emocionamos. Y yo les decía como tranquila o tranquilo, ¿no? Es la silla. Porque es que yo creo que como al sentarse, como se les posaba todo esto, te dan una palabra que están eligiendo entre todo lo que les ha pasado, que ya es algo muy emocionante. Y entonces, como que para mí cada interacción humana, yo es que soy un poco friki, yo creo, diría, de observar a los seres humanos. Me encanta, es como cuando viajo, me encanta observar a los seres humanos. Más que Maravilloso. ir a, o sea, que me encantan los monumentos, los museos, disfruto mucho de la cultura, pero todo lo que son expresiones humanas, como cómo camina aquí la gente, qué hacen cuando, yo qué sé, están en la plaza. Me Sí. encanta sentarme a observar. Sí, sí, total. El planazo es sentarte en una cafetería, ver la vida pasar, la gente pasar. Total, yo soy de ese tipo de Sí, personas. igual. Entonces, para mí estar en esa performance en la calle y tener a esa persona delante. Es verdad que para mí también tengo una especie de coste emocional, digamos, pero que no lo quiero decir como algo negativo, sino que yo tengo como que hacer un poco una traslación de lo que me está contando esa persona para poder traducirlo al poema, de lo que me dice y de cómo lo expresa. Y que eso ayuda a esa emoción que tienen después, pero es que yo veo que viene como todo desde esa persona. Entonces, para mí eso es maravilloso. Dentro de lo que me ha pasado es como que me costaría elegir uno de los momentos. Sin duda, para mí lo más emocionante siempre es en contacto con las personas, mucho más que en la parte de redes. Quizá por eso que te decía de este interés que tengo por los seres humanos. Pero me sigue sorprendiendo cada persona que me viene y me cuenta su historia de cómo le ha afectado pues, alguno de los poemas o me ha pasado que alguna persona también se ha tatuado alguno de los versos de los que escribí en la calle, que tiene como un cierto riesgo para mí, porque al final son poemas improvisados y puede salir bien o mal, ¿sabes? Porque es cuestión del momento. Y es fuerte que alguien se lo tatúe en su piel, ¿no? Es como... Claro. Pero es verdad como que me gusta quitarme, o sea, remarcar más bien que es una cosa como conjunta entre la persona y yo soy como una traductora, pero no es como, ¡buah! Te cambié la vida, te curé, te sané. Importante esto, ¿eh? En Sí, general, porque hay con todo el mucha... arte. porque tú tienes el poder de empezar a decir esas cosas, porque tú ves que la gente se emociona y están muy vulnerables en ese momento, ¿sabes? Pero a mí me Y te pueden gusta... idealizar a ti, ¿no? Como que tú eres la llave, la clave, y en realidad es algo conjunto, como bien has dicho. Sí, para mí eso es muy importante. Una cosa es que yo tenga como sensibilidad para escucharte y entrenamiento para escribir poesía. Y otra cosa es que yo te esté sanando con mis palabras, ¿sabes? Exacto. Para mí es como muy importante, igual que yo que sé, en este libro que he escrito nuevo, he escrito para diferentes momentos de la vida, para mí era muy importante que quedara claro que es como, no es la clave
Es como un acompañamiento o es un momento que te puede hacer Claro. ver o sentir que muchas personas hemos pasado por algo por lo menos parecido, pero que yo no soy gurú, ni Gurú, psicóloga, total, ni... total, pero es que ni los psicólogos, o sea, pasa mucho en el mundo del bienestar, que es un poco a lo que yo me dedico, que hay muchos profesionales que te lo venden así y yo siempre recalco esto, es como, no, 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 yo te acompaño, yo te puedo dar herramientas en un momento dado que existen, pero no existe esta idea de gurú, de una persona que te salva, no, el mérito es tuyo, que te estás trabajando, que te estás, sabes, que te estás exponiendo y que te estás mirando y que, bueno, en fin. Claro, es que no es solo las palabras que yo ponga en el poema, que nacen de esa palabra o de esa pequeña historia tuya, sino cómo tú interpretas eso que yo estoy diciendo después. Exacto. Y cómo te Porque, llega y cómo es total, claro, es como total. porque luego yo estoy como de la lectura que yo he sacado física y de lo que he escuchado, te hago un poema y es verdad que los poemas tienen en el poder de la palabra poética, está que apelan directamente a las emociones y a los sentimientos, que no es una cosa tan racional o tan estructurada quizá, y entonces hay sonidos que de repente puestos todos juntos, te están como sacando tirando de ese hilo, ¿no? Claro, Pero total. luego está toda tu interpretación y todo tu Y imaginario, lo que tú el has traído recuerdo. también. Exacto, exacto. Pero sí que es verdad, con este proyecto tú hablabas de cómo, porque es muy interesante el trabajo que haces, ¿no? De sentarte ahí, en la calle, ahí voy y te creo un poema. Decías que era una manera también de sentarte a escribir, porque claro, estás ahí sentada y a lo mejor en tu casa pues puedes recurrir a esto de, ay, no me viene la inspiración o a procrastinar, pero estando ahí sentada con una persona delante lo vas a hacer, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te ha dado miedo quedarte en blanco o que no te surgiera un poema con alguna palabra que te dieran? ¿Cómo gestionas eso? Sobre todo al principio tenía mucha incertidumbre de si lo iba a conseguir. Mm, Pero luego la verdad es que sí tengo como la certeza de que algo va a salir, porque lo voy a hacer, ¿sabes? Es como que mi ejercicio es no juzgar lo que estoy escribiendo, porque claro, escribiendo en la calle de forma improvisada, yo sé que probablemente no voy a sacar los mejores poemas de mi vida ahí en la calle. Y hay veces que escribo 10 poemas en una mañana y siempre hay algunos o algunas partes de algunos que me gustan mucho, pero hay otros que a mí tampoco me mega emociona lo que he escrito, o si lo analizara de una forma con mucho juicio, sería como, bueno, le descartaría. Pero en general creo que escribo con mucha aceptación de lo que hago, ¿sabes? Entonces le doy lugar al error. También me pasa cuando leo otros poemas de otros artistas, o cuando me gusta muchísimo el directo también. Y creo que me gusta mucho el directo porque contiene esos errores. Entonces maravillosos. me parece muy humano al final y que Total. también me atrae más. Como, bueno, Eso iba a mira, decir, humano. aquí me he pasado, como, esto no me dice nada, pero mira, aquí lo he recuperado. Es mucho más interesante, ¿no? Al final es como una resistencia al perfeccionismo, ¿no? Total. Y es un ejercicio que cuando estás expuesta me parece valiente. Me cuesta, ¿eh? Ujú. Pero también es como, me parece la única forma de hacer. Y al final, siempre que paso un tiempo sin salir a escribir, me entra ese miedo, como el día que voy a salir, es como, me entra como un vértigo, pero digo, salgo y que sea lo que sea. Y si a alguien no le gusta el poema, pues que lo coja y lo tire a la basura, si puede ser, no a la que tenga al lado yo, sino un poquito más para allá. Y ya Pero está. bueno, siempre puede no gustarte Bueno, y eso es algo hasta a lo ahí. que incluso aunque lo mires, lo remires, ¿no? La ilusión del perfeccionismo es pensar, la gente que es muy perfeccionista vive desde la ilusión de que si lo hago perfecto no voy a fracasar y no me van a juzgar. Y es como, no, no, aunque lo revistes 80 Total, veces, lo borres, lo tal, lo no sé qué, te van a seguir juzgando total. y vas a seguir fracasando, porque la vida es eso, prueba y error, ¿no? Sí, sí, de hecho Mm, me alegro que digas esto porque es verdad que yo no reviso mucho mi obra, ni mis poemas, ni las Es más canciones. visceral, ¿no? O sea, lo que viene, sale, Es como nace. que me gusta lo que haya quedado en el momento, ¿sabes? Ujú. No sé, es como yo creo que es un ejercicio como cuando escribes un diario o has escrito un diario, yo qué sé, de adolescente y vuelves a él y dices,
ay, te lleva, ¿no? ¿sabes? Como mira que escribía, mira como tal, pues me gusta también como ese puntito y entiendo que haya gente que revise y Ujú. me parece que los procesos creativos son muy interesantes Y muy y todos personales también, válidos, ¿no? sí. Ujú. Pero yo es como que revisarlo, siempre cuando he revisado algún poema, después me acuerdo de lo que había originalmente y siempre me quedo como, ah, Te tenía que quedas haberlo con eso, dejado, ¿no? Sí, sí. qué bueno, qué bueno. Pues fíjate que ahora que has mencionado cuando de pequeñas escribimos diarios y tal, me voy a volver atrás otra vez en el tiempo a la niña que fuiste, Ujú. porque compartiste un vídeo monísimo de cuando eras pequeña en el que le dedicabas una poesía a tu padre y él te decía, una poesía surrealista, ¿no? Tú no Sí, sabes de sí. qué vídeo te hablo, y eras muy pequeña, entonces me fascina el ver cómo muchas veces la esencia, ¿no? Está ya ahí desde pequeñas, luego acabamos dedicándonos a eso, pero viene de mucho antes, ¿no? Ujú. Esa vocación que tú tienes, que me parece, especialmente con la poesía, una niña tan pequeña, ahora nos cuentas como de dónde te vino, de dónde salió, pero me interesa saber un poco ¿cómo crees que tu infancia ha influido en que te hayas convertido en poeta? Y si de pequeña creías y ya soñabas, ¿no? En que esto te pasara o no. Pues sí, ese vídeo es, creo que lo que pasaba es que iba a ser el Día de la Madre Ujú. y entonces me grabaron para hacerle como un vídeo sorpresa a mi madre recitando y antes de ese fragmento salgo recitando de memoria el de que por mayo era por mayo cuando hace la calor, porque me lo debía haber aprendido en la escuela infantil. Ujú. Yo creo que siempre, afortunadamente también tengo muchos vídeos de cuando era pequeña y he podido hacer como una revisión que me encanta porque aparte de ser como un poco friki de los seres humanos, soy un poco friki de la memoria también y de la memoria personal y de las personas como la gente que conozco que tiene álbumes, vídeos, es como siempre es como, uy, ¿me lo enseñas? Ese es ¿Sabes? el tesoro de los Es tesoros, que me total. encanta. Ujú. Entonces, yo me he revisado mis vídeos de cómo he ido creciendo, porque además es que tengo vídeos desde que era bebé. Qué suerte. Sí, sí, sí. Y, y entonces no sé, como que se ve que yo ya era una niña bastante inquieta, estaba un poco siempre haciendo el show, ¿sabes? Y yo creo que para mí, o sea, las memorias que tengo yo así de cuando era pequeña es que para mí era como un juego aprenderme las cosas desde muy pequeña, desde antes de saber leer, ya en un libro de estos que venían con cassette, Ujú. que era La historia del Las gato casas. con botas. Yo ya o sea, me la había aprendido y hacía que leía el libro, está como en un vídeo también eso grabado, y hacía que leía el libro y contaba la historia, o sea, no sé, como que siempre me ha gustado mucho eso, he estado desde pequeña relacionada con el teatro, estudié música, mi madre quiso encontrar un lugar para vivir donde hubiera una escuela de música y yo tengo una hermana y nos metió a las dos a estudiar música, Qué bueno. entonces aprendí piano. Y luego pues he hecho danza, es como que siempre la expresión artística para mí ha sido muy importante y como también he sido inquieta, pues me he ido dando. A la que yo supiera que yo me iba a acabar dedicando profesionalmente a la poesía, no me lo imaginaba en absoluto. Yo tiré mucho por la fotografía, mi madre estudió artes gráficas y mi abuelo también era un amante de la fotografía y tiene vídeos, pues estos películas, ¿sabes? De 16 milímetros, de la familia y estas cosas. Entonces yo tiré mucho por ahí y acabé trabajando en cine, pero siempre la escritura ha sido algo que a mí me había acompañado Ujú. pues desde que aprendí a escribir ya escribía y antes pues ya ves que en formato oral ya estaba expresándome. Entonces me da la sensación de que el mundo en el que estoy ahora desarrollándome, estoy juntando todas las experiencias que he tenido hasta ahora. La musical, la escritura, la parte de la imagen, ¿no? La fotografía, el cine, La ilustración la también, ¿no? ilustración, es como todo se ha, no sé, concentrado en el mismo lugar. Qué bonito. Entonces, para mí, la satisfacción es enorme Mm. porque puedo expresarme y también compartirlo y ver que eso tiene un eco, tiene esta sensación de compañía, ¿no? Qué bonito, qué Sí, bonito. Sí, al final creo que cada persona se acaba convirtiendo en su propio puzzle y está claro que en el tuyo hay mucho arte, arte de todos los tipos. sí, sí, Es sí. Y además, maravilloso. bueno, pues eso, una familia que jamás me coartó en ese sentido, ¿no? Sino que yo siento que mi madre siempre me ha apoyado en eso, mi hermana también, y yo ver ahora a mi madre también que vive esto como si fuera mi fan,
Ajá, tu ¿sabes? madre es Como tu con un mayor fan. orgullo y con, pues yo qué sé, es como que me encanta poder compartir esto con ellas, Qué ¿sabes? bonito, qué bonito. Vamos a tu libro que acaba de salir, lo voy a enseñar aquí, que se vea bien. Es muy Maravilloso. Ah, no, se lo bonito. enseño a mi cámara, ahí, que estoy emocionada con el libro. Leer en caso de. Me encanta, me encanta, me encanta. Con la fama, una cosa buena que tenemos es que una cosa buena que te da la fama es que te da un altavoz para poder mandar mensajes al mundo y para poder tener un efecto, ¿no?, en la vida de Ujú. las personas a través, en este caso, de la poesía. ¿Qué mensaje te gustaría que llegara de este libro? Que calase. Pues me gustaría que ayudara a reconectar un poco a las personas en el mundo real, ¿no? En el mundo físico. Porque me gusta mucho escribir y compartir desde esta idea de que no estamos solas y solos en las cosas que nos pasan, casi nunca. Y aunque no nos pasen exactamente las mismas cosas o las mismas circunstancias, hay personas que nos pueden hacer sentir acompañadas porque les ha pasado o solo por estar, por apoyar. Cuando hice este libro, abrí en redes una casilla para preguntar en qué momentos os gustaría recibir un poema, ¿no? O que un poema os acompañara. Y muchos tenían que ver con eso, como un poco rodeando la idea de la soledad, ¿sabes? Como cuando echas de menos a tus amigas, cuando tienes, pues yo qué sé, el corazón roto, ¿no? Que esto es, la poesía está muy ligada a Las esta idea del amor. rupturas. Ujú. Mucho que ver con la familia también y también con la celebración de momentos, pero momentos sociales. Era, no sé, me gustó mucho hacer ese ejercicio y además es algo que veo también escribiendo en la calle porque la gente me pide mucho sobre el amor, pero de formas muy diversas, Ujú. ¿no? Para una misma o para regalar a alguien o porque hay una anécdota importante, me encanta cuando es a grupos de amigas. Entonces, Qué para bonito. mí, si pudiera dar el mensaje de coge el teléfono, llama a tu amiga y quedar para veros, sería como eso, ¿sabes? A tu amiga o a quien eches de menos, como que Mm. pienses cuánto hace que no le dices te quiero a alguien que es importante para ti, pues como hazlo ahora, ahora mismo. Total, total, que sirva como para expresar esos sentimientos que muchas veces se callan. Sí, Y qué interesante esto que has dicho del identificarse, ¿no? Que antes hablábamos de cómo en la fama a lo mejor es más complicado porque no tantas personas la viven, pero en realidad, seguro que tú lo notas en la calle, hay como muchos patrones que se repiten y la experiencia humana no es tan diferente por mucho que queramos creer que lo es, pues no, en realidad tenemos experiencias muy similares y sí, eso es bonito a la hora de compartirlo, ¿no? Por eso los grupos suelen ser tan, tan potentes, porque de repente es como, anda, que esto no solo me pasa a mí. Es sí. fuerte esa sensación. Fíjate, con esto Ujú, me voy a ir a un tema que me interesa mucho. Compartiste una historia que me fascinó de la princesa Acadia, no sé si lo he dicho bien, ujú. que fue la primera poeta conocida que denunció un supuesto rey por acoso sexual. No sé si lo estoy contando bien, pero esta historia me parece wow, porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo Ujú. y que ya pasar algo así es importante. Y bueno, estoy utilizando este podcast también un poco para hablar de o hacer una lluvia de ideas del tema del Me Too. Ujú. Y creo que hay algo muy sanador precisamente en identificarnos, en que esos relatos, ¿no?, de tantas mujeres que comparten su experiencia, el efecto que tienen muchas veces es que otras mujeres digan, anda, no soy la única, anda, a otras personas también les pasa y Mm. que eso ayude, ¿no?, o impulse. ¿Cómo crees que la poesía puede ayudar a que cambiemos las cosas en este tema? Pues de la misma manera que está ocurriendo en todos los lugares para visibilizarlo, Ujú. porque al final lo invisible es lo que decíamos antes con el dolor, ¿no? Como si no se te acepta este tipo de dolor, se te hace más difícil Total. gestionarlo. Creo que hay un cambio gigante en sentirnos acompañadas, una tristeza también muy grande en saber que le ha pasado a más mujeres algo que te ha podido pasar a ti, Mm. pero a la vez que se vayan rompiendo los silencios es algo también muy liberador, Sí. porque es como que es un paso previo a decir, vale, ¿y qué hacemos con esto? Es como, esto está ocurriendo, ya no se calla, ¿y qué hacemos con toda esta información? Porque ya no se puede, no es tan fácil mirar para otro lado, ¿no? Total, total. Y la poesía es un medio de expresión emocional
y cuando ocurre pues este dolor compartido, ¿no? O esta frustración también, o a veces como esta sensación de impotencia, es pues un medio perfecto para transmitirlo, para hablarlo, para impresionar sobre ello. Y de hecho yo creo que hay muchas mujeres que están haciendo poesía muy importante, feminista y rompiendo muchos cánones o rompiendo muchos silencios, se podría decir. Pues por ejemplo, Rupi Kaur es Me una, encanta. es una de las que ahora está en el mundo, además muy mainstream, Ujú. pero que dice como, parece como muy descarnada, ¿no? Dice verdades en plan, esto ha ocurrido, o habla a veces desde la rabia o desde la comprensión. A mí me parece que ella es muy, muy versátil, me gusta muchísimo. Y bueno, me parece que es que no solamente a través de la poesía tenemos que hablar de esto, sino que dentro del mundo editorial también hay mucho que denunciar y se ha visto porque hace muy poco han surgido cuentas del mundo editorial donde Sí. la gente denuncia sus vivencias y bueno, pues es eso, es un... Es en todos los contextos al final. Sí. En los que están expuestos se ve más, pero al final es algo que está ahí, ¿no? Y has dicho algo también muy interesante, que es doloroso darse cuenta de que no eres la única, pero al mismo tiempo hay cierto alivio, porque creo que cuando no se habla, la vergüenza, yo siempre digo, sobrevive en el silencio. Ujú. Entonces, cuando tú no hablas de esto con nadie, de algo doloroso que te está pasando, es mucho más fácil que tiendas a pensar que es tu culpa. Ujú. Pero en cambio, cuando ves que es algo que ocurre y ocurre y vuelve a ocurrir a muchísimas personas y a muchísimas mujeres de todos los tipos, de todos los contextos, de repente dices, anda, que a lo mejor esto no es mi culpa, ¿no? Claro. Y creo que eso ayuda mucho. Sí, sí, bueno, es Mucho. que esto que se dice de la culpa tiene que cambiar de bando, es que no podría estar expresado mejor en realidad, ¿no? Tal cual es Porque la frase. sí, es como la sensación de responsabilidad también, toda esto de repasar tus decisiones, ¿no? Tu toma de Ujú. decisiones hasta que te ocurrió eso, o si no lo pudiste evitar o si no te diste cuenta. A mí me encanta que se hable de eso, me da eso, Ujú. pena que tengamos que hacerlo, pero me encanta que ocurra porque es que lo primero que cuesta y que tiene que pasar es que abras los ojos Total, y que seas total, total. consciente y que puedas aceptar que eso te ha pasado. Que es que me parece, Es un paso esencial, me aunque parece tan duela. frívolo cuando la gente dice, bueno, pero ¿y por qué no te diste cuenta antes? O sea, estos comentarios, digo, uff, qué Hablan de lo poco que desubicados. se entiende, total, cómo son los procesos emocionales. Ujú. Pero bueno, creo que la poesía, como es tan emocional, puede ayudar a enfocarlo desde otro lugar. Sí. Me gustó mucho la colaboración que hiciste con Macaco sobre su Ujú. madre preciosa y también me ha gustado mucho la sección de canciones que son en realidad poemas, ¿no? Como esa colaboración entre la música y la poesía. ¿Por qué crees que, voy a utilizar la palabra fama aquí, ¿por qué crees que la poesía tiene peor fama, tú estás cambiando esto, que la música? ¿Por qué crees que a veces cuesta que se entienda o que llegue cuando en realidad no es tan parecido, lo estás demostrando? Sí, bueno, yo creo que para empezar es como que porque se separa, porque yo creo que todas las, Mm, prácticamente, bueno, a lo mejor no todas, pero muchas de las canciones que escuchamos tienen una intención poética detrás. ujú, Hay como varios factores. Yo creo que uno es ese, otro es cómo aprendemos que la poesía existe y cómo nos relacionamos con ella en la escuela. ujú. Porque si todo fuera como un juego, como este vídeo de cuando yo era pequeña, yo creo que ahí podría entrar mejor, ¿no? Pero cuando nuestros primeros contactos con la poesía son, yo qué sé, en la ESO, ¿no? O en tercero de la ESO o en bachiller, y lo que tú tienes que hacer es pasar un examen en el que tienes que analizar exactamente no solo la métrica del poema o tal, sino los significados que tienen esos poemas, ¿no? Y tienes que comprender con 15 años a Federico García Lorca y todo su mundo simbólico. Eso te hace, yo creo, tener un concepto de la poesía muy limitado, porque probablemente no lo entiendas lo que estás leyendo, o no lo entiendas como se supone que tienes que poner en el examen, ¿no? Que te van a puntuar y tu futuro va a depender de eso. Entonces, al final, me da una sensación que nos quedamos con la idea de que la poesía es solo... Yo no entiendo la poesía, es lo que más he escuchado, a mí no me gusta mucho porque no lo entiendo.
o es muy abstracta o hay como, no quiero relacionarme con esas emociones como primera parte, pero luego es como, sé que no lo voy a entender. Es como, pero ¿y qué tienes que entender? O sea, yo intentaría como releer poesía y decir, bueno, si yo no entiendo las metáforas que está diciendo Lorca, a lo mejor estoy entendiendo otra cosa, me está sirviendo para reflexionar. A lo mejor si quiero saber qué quiere decir exactamente o qué creemos que quería decir Lorca, porque luego también hay muchas veces que hay una reinterpretación histórica sobre los poemas. A lo mejor ya ahí tiras y te interesas por ese lado, ¿no? Pero yo creo que cómo nos enseñan en la escuela a aprender poesía o a aprender qué es la poesía es un error, y de hecho hay muchas otras zonas donde la poesía es una tradición cultural. En Latinoamérica, por ejemplo, en Cuba el repentismo, ¿no? O incluso en España, en Euskadi están los versolaris, que es improvisación en verso oral. Entonces, cuando tú te acercas a la poesía desde otro lugar, no la rechazas tanto. Yo creo que eso no pasa con la música, porque la música la tenemos presente constantemente, tenemos claro que es como un lugar de soltar nuestras emociones o de reflexionar, o nos acompaña en nuestros momentos felices porque bailamos con ella. Pero la poesía tenemos como ese estigma, yo creo, desde ese momento de aprendizaje. Creo que tiene que ver mucho con eso, con cómo se enseña. Qué interesante, qué interesante. Pues nada, Clara, vamos a ir con las preguntas del final, que son unas preguntas que hago siempre, ¿vale? La primera dice, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional? Aquí meto un poco también un dato que me pareció muy interesante, que es Gloria Fuertes, que decías, he sido poeta a lo mejor gracias a ella, ahora a lo mejor me dices otra persona. ¿Y a quién te gustaría que entrevistara en un episodio de este podcast? Vale. Gloria Fuertes no puede ser. Pero... Ya, bueno, qué pena, porque hubiera sido muy interesante. Muy interesante, me habría encantado. Sí, bueno, Gloria Fuertes para mí a nivel poético es mi referente, porque desde pequeña la he leído. Yo creo que la gente de mi generación, todos teníamos un libro suyo. Desde luego. De pequeños. Y yo me sabía todos los poemas de ese libro, igual que me leía El gato con botas y tal, estos me los sabía de pe a pa. Y a nivel poético para mí es mi referente claramente, pero es verdad que yo siento que mi poesía está muy inspirada por lo musical, por eso también ese rincón en mis redes, ¿no? De decir, oye, lo que escuchamos también es poesía. Entonces recuerdo muchísimo, por ejemplo, que el primer disco que escuché era de Jorge Drexler, y para mí es un artista como que le he seguido su trayectoria y es increíble. Si alguna vez hiciera una colaboración con él ya me podría retirar, me iría. Ese es el hito máximo. O sea, para mí, claro, vida. pero por lo que significaba a mí en mi trayectoria. Y luego, pues hoy en día, o sea, me gusta mucho tirar a la contemporaneidad, ¿no? A lo que estamos viendo ahora. Y para mí, referentes de ahora en lo musical están, pues yo qué sé, Rosalén, Valeria Castro, de repente una Rigoberta Bandini. Me encanta. Es como que me gustaría decir muchas, o poetas contemporáneas. No me gustaría irme sin nombrar, pues... compis que están en el Poetry Slam, que es como un mundo más underground, pero que te remueve. La gente que tenga dudas de si le gusta la poesía van a ir ahí y se les van a quitar. Yo qué sé, como Irene Díaz Lázaro, que es súper joven y acaba de sacar su primer libro, Alejandra Martínez de Miguel, Elena Pastor es una poeta que creo que acaba de sacar el libro hace muy recientemente también, y es también te sacude muchísimo. Entonces, no sé, yo creo que mis referentes van como constantemente, me encanta. O sea, como para mí compartir es lo necesario y lo que debería ser, ¿no? No competir, porque yo estar sola arriba de una pirámide no me hace falta, pero seguir nutriéndome también de lo que hacen las compañeras para mí es increíble, ¿no? Pues yo que sé, Leire de Iseo, el grupo Iseo para mí me levanta muchas mañanas y para mí son medicinas, ¿sabes? Que, tal cual, medicina, es que muchas veces lo es, y qué bonito esto de compartir en vez de competir. Sí, esencial. Maravilloso, pues sí que has dicho no. Ay, sí, es que claro, empezó a tirar. Para la colección, me encanta, me encanta. Vale, siguiente pregunta, que es también un poco complicada. ¿Cuál es la ficción, puede ser libro, película, serie, canción, lo que quieras, que más te ha inspirado hasta el punto de transformarte? Pues hay una película que se llama In the Mood for Love,
que tiene unas cámaras lentas hiperpoéticas. La fotografía, claro, yo he estudiado mucho acerca de la dirección de fotografía, entonces todo lo que es la dirección de fotografía es una cosa que a mí me apasiona y me parece que esa película es tan poética en tantos momentos en los que hay menos diálogos, que cuando más me gusta en realidad, ¿sabes? Que disfruto mucho la parte visual. Y yo creo que podría definir, se ha mantenido, es como muchas veces pienso como, ¿cuál es el top 3 ¿no? de películas o de canciones o tal? Y para mí esa película se ha mantenido en el top 3 de mis ficciones, sin duda. Qué bueno, maravilloso. Vale, siguiente, describe la fama en una frase o metáfora, o un poema si quieres. Em, Pues yo creo que la fama es algo que creemos querer, Qué potente. pero no es nada de lo que pensamos. Creemos querer, tal Mm. cual, tal cual. Hay muchos niños ahora y niñas creen quererlo. Sí, pero es que es como un papel de envoltorio, es como todo lo que hay detrás no tiene nada que ver con... Con lo que se vende. Sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Qué buena esta, me la apunto. ¿Qué es para ti la satisfacción? La serenidad. Es como para mí la satisfacción es un momento de esos que cierras los ojos así, respiras y dices, ahora sí. Como para Esos mí sería momentos. eso, es como, a veces es un lugar, me pasa muchísimo últimamente, es que es una cosa que reflexioné y me hace muy feliz la propia reflexión, que siento muchísima satisfacción de ver a mis amigos, a mis amigas, a mi entorno cercano, cuando están desarrollando algo que están disfrutando. ¿Sabes? De repente, pues un amigo que saca una canción nueva o pues tengo estas amigas que tiene este grupo maravilloso que se llama Repion y les está como yendo fenomenal. Hace poco llenaron una sala ya muy grande y yo pude ir al concierto y para mí era como disfruto el concierto desde luego, pero me entró una satisfacción de verlas ahí, Qué bonito, pero en ese momento de que las ves disfrutar, que las ves como en su lugar, ¿sabes? Es precioso esto, alegrarse y disfrutar o sentir la satisfacción de cuando las personas que queremos consiguen lo que quieren, ¿no? Y Sí. viven y disfrutan lo que quieren. Qué bonito. Y última pregunta, Clara, que tiene que ver con esta idea de cómo muchas personas con la fama sienten que les están subiendo a un lugar, se van a caer, se van a caer, se van a caer, pero no se pueden bajar. Entonces, ¿has sentido esto alguna vez? ¿Y qué te ayuda a mantener los pies en el suelo? Pues bueno, sí, lo he sentido porque es como que en redes para mí ha sido tan bestial y tan rápido que sentía que sí, como es verdad que es como que te están empujando, ¿eh? Es verdad. Pero muchas veces que no puedes hacer nada más que dejarte arrastrar y cuando consigues que, cuando la inercia baja un poco o cuando te das cuenta de que se te está arrastrando, porque es que cuando pasa muy rápido es muy difícil ser consciente de cómo han cambiado las cosas. Tú también a veces estás distraída intentando atender otras cosas o apagar otros fuegos, ¿no? Entonces te va arrastrando, arrastrando. Yo lo que intento siempre es eso, contacto con mi círculo cercano, con gente que estuviera de antes, me ayuda mucho, ¿sabes? Porque es verdad que genera como una duda de si los que vienen nuevos están por lo que tú eres realmente o por todo esto que ha traído. Yo eso agradezco muchísimo tener ya como una especie de nuez de personas que sé que están ahí y yo acudo a estas personas. Yo creo que es que tenemos que acudir, tenemos Qué que pedir importante. ayuda. Y hay veces que, aunque no nos esté pasando algo súper grave, necesitamos estar acompañadas en los procesos, y igual que tú vas a acompañar en otros, ¿no? Entonces, coger a esa amiga o ese amigo, a tu familia o a quien sea esa persona para ti o esas personas y hacerles así como, necesito como que estés aquí, que me sujetes, que me están empujando y No, que me voy a también, caer, tal sí, cual, tal sí. cual. Sí, 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 sí. Es súper importante esto, porque el no saber cuándo van contigo por interés y cuando te pilla mucho más joven a veces es difícil porque aún no has construido ese sistema de apoyo Sí. sólido. En tu caso lo tienes, así que Sí, menos bienvenida mal,
sea. Y aún así me pasa a veces también, Ujú. Yo también dudo y hay veces que tus amistades tampoco están disponibles porque la vida también nos pasa a todos por La vida encima adulta es y te toca complicada, claro. enfrentarte sola a cosas duras o a momentos inestables emocionalmente y hay que buscar la ayuda que puedas o hay que también, creo que, intentar mantener la calma porque los momentos también pasan, ¿sabes? Creo que es un mensaje importante de hay veces que sentimos mucha desesperación, pero la desesperación también pasa y da lugar a otras emociones, ¿no? Total. Es Todas que las emociones son pasajeras, todo es sí, como yo transitorio, por lo aunque a menos veces tengo no que lo recordar parezca. mucho esto, ¿eh? Sí, total, total. Pues nos quedamos con esto, Clara. Muchísimo. Muchísimas gracias, ha sido un Nada, placer enorme y gracias por compartir. nada, muchas gracias. He estado súper a gusto Qué y bien, me ha parecido muy interesante. qué Muchas bien, me gracias. alegro. Y a ti, gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como nosotras. Y si te ha gustado, suscríbete para poder ver el siguiente. Nos vemos la semana que viene.